Hola, bienvenidos a un nuevo video, mismo que abordará, aunque no completamente, los temas de la idea de investigación y el planteamiento del problema. De la idea de investigación se tendrán los siguientes subtemas: definición, surgimiento, características, criterios para generar ideas y los medios para categorizar la relevancia del tema. Del planteamiento del problema se abordará lo siguiente: definición, características, criterios para plantear el problema, su utilidad y la diferencia entre formulación y planteamiento del problema. Primero, la idea de investigación, según Hernández Sampieri en el año 2014, la definición como el primer acercamiento a la realidad objetiva, desde la perspectiva cuantitativa a la realidad subjetiva, desde la aproximación cualitativa, o a la realidad intersubjetiva desde la óptica mixta que habrá de investigarse. Huguedo Cerda afirma que existen algunas formas de surgimiento de las ideas: una necesidad que debe satisfacerse, una causa que hay que determinar, descubrir, precisar o explicar, la necesidad de conocer la relación entre fenómenos, objetos o situaciones, una dificultad que debe ser superada, identificada o explicada, la necesidad de determinar la existencia, vigencia y viabilidad de un objeto o un proyecto, la identificación de un fenómeno o un aspecto que se considera importante o vigente en un momento determinado, la comprensión de una cosa, de sus relaciones, de sus efectos o de sus valores, la clasificación o tipología necesarias para plantear o comprender un fenómeno o una situación, la determinación de la propiedad de un fenómeno, de una actividad o de un conjunto de personas con el propósito de definirlos, describirlos, analizarlos, etc. La descripción de un objeto o de un fenómeno con el propósito de identificar, definir o analizar las características o propiedades de este objeto o fenómeno. El análisis de un hecho en particular por su novedad y situación particular. Las características las plantea Bernal en el año 2010, menciona 6. Como primero, novedad. El tema no se ha tratado o lo ha sido muy poco, o se propone una nueva forma de abordaje. El contraste busca constatar resultados de investigaciones en otros contextos. Necesidad e importancia. Una situación determinada merece estudiarse por argumentos que responden a la necesidad y la importancia de tratar el tema. Resolución. Que el tema contribuya a resolver un problema en específico. Concreción y pertinencia. Se suele proponer temas muy generales que, además, no son pertinentes para determinado campo y disciplina del saber. Lineamientos. Que responda a los lineamientos de investigación de la institución académica. Criterios para generar ideas. Una idea de investigación puede surgir de múltiples fuentes, pero éstas deben regirse bajo diversos criterios que, según Danke, citado por Hernández en el año 2014, los siguientes son los principales. Las buenas ideas intrigan, alientan y excitan al investigador de manera personal. El tema o idea a escoger debe ser de interés para el investigador y permitir que su investigación sea profunda. Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. Las ideas se pueden encontrar en diferentes contextos sociales, económicos, culturales, etc. Esto obliga a la actualización de los problemas que se presentan en la realidad, abriendo caminos nuevos y más modernos. Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y la solución de problemas. Mediante una idea se puede realizar una investigación que esté lo suficientemente sustentada para que se convierta en una teoría o aporte a otra diferente. Las buenas ideas pueden servir para generar nuevas interrogantes y cuestionamientos. Las investigaciones, por lo general, están destinadas a la solución o estudio profundo de un problema. Por esto, es importante definir bien nuestra idea y desarrollar la investigación de forma que la explique y, a su vez, dé apertura a una nueva interrogante. Por otro lado, el Banco Central del Ecuador plantea, en el año de 1982, 4 criterios que considera convenientes para establecer una idea de investigación. Primero, interés personal sobre el tema. Se refiere a la inclinación que debe tener el investigador sobre un tema en específico. Segundo,
relevancia y pertinencia. Una idea da una solución pertinente al problema cuando se trata de respuestas inmediatas o a corto plazo, y es relevante si su justificación o aclaración son verídicas y científicas. Tercero, originalidad. Cuando una investigación presenta aportes nuevos y mejorados, se infiere que la idea fue auténtica y novedosa y será considerada válida en primera instancia. Viabilidad. Se debe evidenciar la existencia de fuentes documentales primarias y secundarias. Los criterios antes mencionados son base esencial para el planteamiento de una idea de investigación. Cabe recalcar que, si ésta se encuentra bien fundamentada, el planteamiento del problema será más fácil de identificar y por ende dará una buena vía para la investigación. Medios para categorizar la relevancia del tema. En el caso de proyectos de investigación de grado, Bernal, en el año 2010, plantea 3 medios para la categorización del tema basado en la idea. Primero, lectura sobre el tema al cual se refiere la idea. Segundo, expertos en el tema. Tercero, coordinadores del área de trabajo de grado o centros de investigaciones. Cualquier investigación viene precedida de la existencia de un problema, una situación que requiere de una respuesta o solución. Ninguna investigación científica puede realizarse si no se plantea un problema. Macmillan afirma que el problema de investigación es un procedimiento dialéctico que tiende a la elección o al rechazo, o también a la verdad y al conocimiento. Arias, por su parte, menciona que un problema de investigación es una pregunta o interrogante sobre algo que no se sabe o que se desconoce, y cuya solución es la respuesta o el nuevo conocimiento obtenido mediante el proceso investigativo. Para conseguirlo, es útil revisar la población y las variables. El problema es el punto de partida de una investigación que se produce por la necesidad de un sujeto, investigador, convirtiéndolo en una realidad subjetiva y objetiva, porque es una situación presente en el objeto, fenómeno investigado. En tal sentido, puede ser útil conocer algunos tipos de problemas. Arias menciona que, según la naturaleza, los problemas se pueden dividir en dos: de investigación o de conocimiento, que responden a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, y los problemas prácticos, que responden a la pregunta ¿cuáles serán los efectos o consecuencias?, tanto en un ambiente social, económico, educativo y más. Tomando en cuenta la clasificación que presenta Fidias, se sabe que los problemas teóricos o de conocimiento son el principal centro de atención en un proyecto, pues estos no tienen antecedentes de estudio y son interrogantes que no se conocen de la realidad. Para este tipo de problemas se debe escoger un enfoque que permita palpar y familiarizar al sujeto con el objeto. Los problemas prácticos son anomalías en la realidad que contrastan entre lo que es y lo que debería ser. Los mismos necesitan de una acción por parte del sujeto investigador que dé solución al mismo de manera óptima y adecuada a las necesidades que presenta. El problema de la investigación no es más que la reestructuración de una idea. Es por esto esencial que el sujeto investigador conozca correctamente qué es un problema y los tipos de problemas, y direccione al suyo de manera adecuada para evitar generalizar demasiado o inclusive desenfocar el proyecto de investigación. Ahora bien, con respecto al planteamiento del problema, es una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. Para un mejor entendimiento del planteamiento del problema, se analizará el fundamento de. Fidias menciona: el planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, relaciones e incógnitas por responder, mientras que Hernández Sampieri afirma:
Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Se afirma que el planteamiento del problema es la afinación de una idea de investigación en la que se describe la situación del objeto de estudio, ubicándolo en un contexto pertinente que ayude a comprender todo sobre su desarrollo en la realidad. El planteamiento es el resultado de la reflexión de la literatura correspondiente, antecedentes teóricos o empíricos al tema. El planteamiento del problema puede parecer un proceso fácil, pero encierra mucha dificultad, pues conlleva la capacidad de reducir de lo más general a lo más particular, tomando en cuenta todos los aspectos que serán relevantes y que aportarán a la solución del mismo en la investigación. De acuerdo con Cardona, un problema bien planteado ayudará al investigador a hacer referencia en la conceptualización y se responde a interrogantes como ¿a qué se estudia? Objeto. ¿Con quién? Sujetos. ¿Y cómo se estudia? Variables. Esto ayudará a contextualizar sobre la situación del fenómeno. La contextualización del tema de investigación es esencial para conocer y comprender la realidad del fenómeno. Esto le permitirá al sujeto tener una mejor visión del estudio y plantear ideas claras y precisas del tema, reducirlo y evitar ambigüedades e inclusive datos poco relevantes. La delimitación en todo el proceso de la investigación es necesaria y fundamental. Nos permite reducir de lo general a lo particular. La delimitación del problema establece los alcances y límites en cuanto se quiere que avance el estudio con respecto a esto. Arias menciona, la delimitación del problema significa indicar con precisión en la interrogante formulada el espacio, el tiempo o periodo que será considerado en la investigación y la población involucrada, si fuera el caso, y establece 5 delimitaciones necesarias. 1. Delimitación del espacio. Precisar el ámbito y el lugar. 2. Delimitación del tiempo. Indicar el lapso o periodo. 3. Delimitación de la población. Determinar los sujetos que serán observados. 4. Delimitación de los objetos. Aquello que se quiere lograr o alcanzar. 5. Correspondencia entre el título, formulación del problema y objetivos. Presencia de elementos comunes. Criterios para plantear el problema. El planteamiento debe tener la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, acceder a la observación en una realidad objetiva. Por ejemplo, si alguien se propone estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues ni lo sublime ni el alma son observables. Claro que, por ejemplo, es extremo, pero no recuerda que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles de la realidad. Según Sampieri, en el año 2015, una investigación llega a ser conveniente por varios motivos. Tal vez nos ayude a resolver problemas ya sean sociales, formular una teoría o generar nuevas inquietudes de investigación. Lo que algunos consideran importante puede no serlo para otros, pues suele diferir la opinión de las personas. Es posible establecer criterios para evaluar la utilidad de unos estudios propuestos, los cuales evidentemente son exhaustivos. Utilidad. El planteamiento del problema en términos generales identifican el aspecto central y nuclear que va a ser tratado en una investigación y el cual se va a desprender los diferentes aspectos complementarios. Este trabajo es muy útil porque sirve para no perderse ante las diversas posibilidades y expectativas que ofrece el tema de investigación. Alrededor de un objeto de estudio surgen una serie de cuestiones colaterales que pueden confundir y desviar la atención del verdadero asunto que se quiere investigar. Ante esta situación, el planteamiento del problema permite al investigador
no confundirse ni extraviarse. Es necesario que el problema esté de forma clara y precisa, delimitando el tiempo, qué periodos se analizan, el espacio, por ejemplo, extensión territorial que abarcaría el estudio y si se hará un análisis global o sectorial, y el alcance, qué aspectos y hasta dónde se analizará, con el objeto de ahorrar lecturas y búsquedas de datos que no constituyan a explicar y resolver el problema. La formulación del problema a manera de pregunta es de gran ayuda para el establecimiento de los límites y objetivos de la investigación. Diferencia entre formulación y planteamiento del problema. Cerda, en 1991 menciona que plantear el problema es un hecho no resuelto que debe encontrar cierta respuesta teórica y práctica, científica o vulgar, social o individual, lo cual posibilitará resolver parcial o totalmente el problema que queremos indagar. Para iniciar una investigación, partiremos con la identificación del problema, que deberá ser delimitada con exactitud, y luego valorarla críticamente y proceder a su estudio sistemático hasta lograr su solución o respuesta. De acuerdo a la cita, se resume que la formulación es redactar generalmente de forma clara, precisar y plantear. Es pensar esquemáticamente la manera de solucionar un problema o de llevar a cabo algo. Entonces, cuando se habla de una diferenciación entre formulación y problema, se reconoce que sí existe cierta diferencia.